19:17 en el partido de Bolívar. Ya estamos en comunicación, en videollamada con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante, quien, nos va a contar un poco qué fue lo que sucedió en la sesión del día miércoles, donde, fue la octava. Había un temario, varios puntos. No eran un montón de puntos, a veces hay muchos expedientes. En este caso, bastantes se resolvieron rápidamente. A ver, un bloque siempre presenta un proyecto y lo comenta, así como que lo expone a pedido del presidente del cuerpo. Entonces, en varias ocasiones no hubo demasiado debate entre los bloques porque, se llegó el proyecto, se comentó y pasó a comisión, así que esos fueron varios momentos de la sesión. Pero aún así no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar un poco con María Laura, que nos cuente en parte cuál fue su sensación, sus visiones en esa jornada. María Laura, Laurita, Laura, no sé cómo preferís que te llamemos, pero buenas noches, buenas tardes y gracias por comunicarte con nosotros, por recibirnos en realidad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Como quieras, creo que ya uno nunca deja de ser Laurita, por ahora sigo en esa. Bien, Laurita, entonces, contanos a las personas que te están viendo, te están escuchando, estamos saliendo por videollamada para quienes están en el dial, para que lo sepan también. Contanos un poco qué te pareció la sesión del otro día. No fue tan extensa, me parece a mí. Hubo sesiones más extensas, a veces cuesta seguirlas, pero danos un primer pantallazo de qué conclusión podés sacar, los principales temas que se charlaron en el recinto. Bueno, sí, la verdad que como vos decías, lo que tiene el proceso interno del Consejo Deliberante es que a veces, depende de cuántas comisiones hayan surgido o no previo a la fecha de la sesión, es la cantidad de proyectos o no que tienen despacho de comisión y que llegan al recinto. Eso a veces lo que nos genera es que en ese proceso administrativo, que a veces es más extenso que en otras ocasiones, algunas cuestiones queden al momento de llegar al recinto como fuera de tiempo. Esto como para explicar en términos coloquiales que se entienda, uno presenta un proyecto en un momento y al momento de llegar al recinto, es decir, el día de la sesión, puede que esa realidad que se reflejó en la idea central o en el espíritu del proyecto no se vea reflejada en el mismo contexto de la sesión, porque esa situación queda extemporánea, quizás ya no refleja lo que pasó. Entonces creo que ese fue como, si tengo que definir a la octava sesión, fue el gran dilema que tuvimos con uno de los proyectos que presentó el bloque de Juntos por el Cambio, que era relativo a... ellos solicitaban por medio de este proyecto que el intendente y el diputado Eduardo Buca también realicen las gestiones necesarias para el incremento de vacunas. Claro. Y la verdad es que sí, quizás en junio, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia, las vacunas eran la respuesta y lo que todos estábamos esperando ansiosamente para poder cubrir nuestros propios inscriptos y a su vez ir en búsqueda de los que no estaban inscriptos, porque pensamos la salida colectiva de este caos es a través de la vacunación, a través del plan de vacunación. Pero hoy, al momento de la sesión, para reflejarlo en números, teníamos un total de 40.120 vacunas y 39.915 vacunados. Claro. Entonces, claro, podemos ver de este relato que no surge la necesidad de tener que solicitar por intermedio de un proyecto que salga aprobado por el Consejo Deliberante el incremento de vacunas, que creo que hoy el desafío es otro, es ir por esos 3.000 personas que no están vacunadas, que no están inscriptas o que por distintos motivos no lo han hecho hasta ahora, y en ese barco es en el que pedimos que se sumen a militarlo con nosotros y no a solicitar más vacunas. Entonces creo que esa fue un poco la discusión que se dio en términos prácticos, porque nosotros pedimos que el proyecto vuelva a comisión para poder modificar esta situación, comentar cuáles son las cantidades de personas que faltan vacunarse y cuántas vacunas tenemos incluso a la espera de las personas que no se han vacunado,
y que pueda llegar al recinto un proyecto que tenga razón de ser con la realidad, que refleje el contexto actual y que no sea extemporáneo, que no quede fuera de tiempo y que no votemos cosas que no reflejan la realidad actual. Eso fue un poco ahí lo que generó cierta discusión, porque bueno, el bloque quiso exponer sus argumentos de por qué era necesario debatirlo ahora, y hay también cuestiones de reglamento que no lo permite. Digo, cuando uno usa lo que es habilitado por el reglamento, la solicitud del pase a comisión, no puede haber debate sobre eso. Entonces, nosotros al haberlo aprobado por mayoría, se bloquea esa instancia ahí, y bueno, por eso es que también al final de la sesión el bloque pide la palabra y quiere aclarar la situación de por qué para ellos era importante que se sostenga. Creo que eso fue como lo más controvertido de la sesión, porque después los demás proyectos que ingresan tampoco permiten debate, porque simplemente ingresan para poder pasar a las comisiones y que se estudien, se trabajen y después lleguen al recinto, este proceso que comentaba al inicio. Y otros proyectos que se aprobaron que eran más cuestiones de beneplácito quizás a leyes nacionales, o proyectos más que tienen que ver con un proyecto político más amplio, pero no específicamente de cuestiones locales. Claro, sí. Lo decía Luciano Carballo Laveglia, precandidato de Juntos UCR, en un programa pasado, que él mencionaba, bueno, que el Consejo Deliberante tiene ese reglamento que a veces impide que haya cosas que son de la propia coyuntura, de que se debatan en ese momento. Y después, bueno, atraviesa todo el periodo de comisiones y como que se hace en parte un poco tedioso y tardan bastante en ser debatidos. Aprovecho ese detalle que mencionas, ese reflejo de la sesión, para preguntarte, sos la concejala más joven, si no me equivoco, del recinto, antes que vos estaba Nicolás Morán. ¿Qué cosas ves que, bueno, desde tu generación se pueden, mejorar, modernizar del Consejo Deliberante? Ya tenés un tiempo allí adentro y quizás ya te has hecho como una opinión de, bueno, cosas que faltan, que refieran a mejorar el debate y también el cuerpo legislativo, que yo siempre lo digo en los programas, parece muy alejado de la comunidad. ¿Cómo se lo acerca en ese sentido? Bueno, yo desde que asumimos este nuevo bloque, que hace un año y medio más, un año y medio que estamos, bueno, no fue lo que uno soñó, ¿no? Cuando iban una lista para pensarse en una banca. ¿Por qué? Porque, bueno, al llegar la pandemia, las modalidades de trabajo se modificaron todas, el contacto con el territorio se modificó, el contacto con las instituciones se modificó. Pero como todo trae sus ventajas y sus desventajas, y creo que en este sentido nos vino a plantar un desafío en términos generacionales, esto que vos comentabas de por ser la más joven y poder, si se quiere, empezar a querer introducir esta línea de la comunicación, de poder darle una refrescada al Consejo Deliberante. Me parece que es clave e importante romper con ciertas estructuras que ya están muy arraigadas y que creo que ya no han sumado y no generan, no son para nada seducibles a la comunidad, ni mucho menos a mi generación y a las generaciones más jóvenes que la mía, ni que hablar. Me parece que el desafío más grande siempre ha estado en la comunicación, en poder romper con esa comunicación tan rígida, de recién nos estamos pensando en streaming a raíz de la pandemia, aún así tenemos serias dificultades que creo que todavía tenemos que ajustar. Pero creo que en términos generacionales es poder pensar eso, es poder pensar la comunicación del Consejo para que se entienda para qué estamos, para que se entienda qué se hace, para que se entienda a quién representamos, y un poco un desafío creo que es poder pensar, como lo pensé incluso en la campaña cuando fui candidata con Marcos en el 2019, modernizar el Consejo. Creo que es el gran desafío que tenemos los jóvenes que empezamos a introducirnos en estos espacios institucionales, porque cuando uno llega ve que hay ciertos recorridos que ya están aceitados así, desde el mismo horario de las sesiones. Creo que todo está por discutirse y por ayornarse a nuevas modalidades, que creo que cuanto más seamos generacionalmente afines, mejor vamos a poder trabajar desde los distintos bloques en poder salvar estas cuestiones que hoy creo que ponen una distancia entre el Consejo y la comunidad, y ese es el principal desafío si somos actores políticos.
Se vienen, bueno, las PASO el próximo 12 de septiembre. Vi que estuviste en el parque colaborando con la campaña del Frente de Todos para, bueno, fue este fin de semana de cara a los comicios. ¿Qué expectativas tenés? Digamos, has participado de sesiones donde, bueno, ahí en el seno del Consejo Deliberante es donde se empiezan a ver los debates que se dan en la sociedad, las necesidades que los bloques ven en los diferentes sectores. ¿Eso te da más o menos un paneo de cómo puede llegar a resultar esta elección? Mira, yo siempre en las elecciones he tenido el termómetro de caminar y de poder ver en esa recorrida y en el territorio sobre todo qué es lo que se palpa, qué es lo que se siente, cómo se ve, cómo está la gente. Yo creo que hoy es un contexto más que particular. Es muy adverso para la política porque creo que para la comunidad encontrarse con los políticos en un momento de tanta sensibilidad y de tanta dificultad que se ha encontrado con el tránsito de la pandemia es un poco abrumador, y entiendo que quizás no hay una apertura y no hay una escucha hoy puesta en escuchar a los políticos, que muchos de ellos también han hecho mucho daño y no es momento de poder pensar esos espacios como se han pensado normalmente. Creo que poder pensar una campaña en pandemia nos obliga a todos a reajustar nuestras propuestas, también a revalorizar un poco lo que está. Me parece que nunca hubiéramos podido pensar que desde una comunidad como Bolívar, con un solo efector de salud, le hayamos podido hacer frente de esta manera a la pandemia, que hayamos podido solventar con recursos del Estado el sostenimiento de la pandemia y aún así poder generar y gestionar a través del cuerpo que le ha puesto nuestro intendente obras y lo cotidiano que va teniendo el desarrollo de una comunidad en movimiento. Me parece que el desafío está puesto ahí, en pensar que pudimos hacer frente a una pandemia, que estamos pensando en una post-pandemia o en una reactivación de aquellos sectores que han sido más golpeados, y aún así que tenemos la capacidad política para poder gestionar en paralelo, dentro de los marcos que se puede, el crecimiento de nuestra ciudad como lo soñamos cuando asumimos y pensamos un Bolívar 2035 con oportunidades de arraigo, con oportunidades de desarrollo económico, productivo y local, y ahí es donde creo que es nuestro espacio político y nuestro proyecto el que mejor puede representar lo que la comunidad de Bolívar necesita. Estamos hablando con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en Bolívar. Para quienes están del otro lado, escuchando en la FM 99.5, quienes se engancharon recién en este momento, y más o menos ahí estaba repasando y contándonos, por un lado, lo que fue la la última sesión del miércoles del Consejo Deliberante y las expectativas para lo que viene en el panorama electoral. Cuesta a veces, Laura, ver en una elección legislativa, en medio de una pandemia, visualizar ciertas propuestas de los partidos. Uno ve que faltan propuestas hoy, quizás desde el oficialismo se muestra más la gestión de la pandemia, y en este momento, la vacunación y algunas iniciativas que se pueden llevar adelante, gestiones, entrega de determinadas herramientas, etcétera. Y desde el otro lado, desde la oposición, medio que el otro eje es el de hacer una apreciación de cómo se manejó la pandemia, pero cuesta pensar en propuestas de leyes. ¿Qué leyes vamos a promover en el Congreso, en el Consejo Deliberante, en el caso local? Durante la pandemia se acompañaron o no se acompañaron, en el caso de algunos sectores de la oposición, cuestiones o ordenanzas o cuestiones vinculadas a la pandemia, a la salud, que por ejemplo el intendente necesitaba aprobación del Consejo Deliberante. En los próximos años, ¿va a hacer falta ordenanzas o proyectos o resoluciones que acompañen también gestiones y medidas del Ejecutivo? Sí, sin dudas. La verdad que el funcionamiento del Consejo de este último año y medio ha estado pura y exclusivamente destinado a acompañar las políticas locales relacionadas al desarrollo de la pandemia,
pudiendo mirar un poco en este horizonte un poco más allá, pero hasta ahí creo que hemos sido muy respetuosos de esa situación, porque bueno, por un lado siendo oficialismo y siendo gestión, creo que todos los esfuerzos de todo el proyecto, tanto ejecutivo como legislativo, digo, en términos de bloque, han estado destinados a hacer frente a esta situación y a atender la urgencia y la demanda cotidiana de lo que fue la pandemia y lo que trajo aparejado la pandemia, ¿no? Porque no solo pensarlo en términos de salud, en términos sociales ha sido devastador, en términos económicos es realmente trágica la situación que están viviendo los sectores medios, los sectores más chicos, aquellos emprendedores que soñaban con empezar algún proyecto. Creo que hoy el ojo tiene que estar puesto ahí, y no solo el ojo de la política en términos integrales, sino también desde el desarrollo y de la idea de proyectos y de programas que recojan todo este post-pandemia que nos va a quedar y acompañemos con proyectos innovadores y de inclusión sobre todo al sector más golpeado, y que podamos empezar a pensar un desarrollo de una comunidad en términos productivos, económicos y sociales que empiece a pensar en progresos y no en retrocesos. Creo que ese desafío es para estos años que vienen, pero creo que como lo hemos podido demostrar siendo gestión, la creación de programas locales es plasmar, materializar en una idea, y esto después se convierte en ley, necesidades que recogemos en el territorio trabajando y escuchando a los vecinos y a las vecinas que nos lo plantean. Entonces creo que es un trabajo conjunto que uno va madurando en el trayecto, y que son cosas que después uno las quiere dejar selladas para que queden y esté quien esté se pueda seguir implementando o no. Más que alentador tener un gobierno nacional y provincial alineado, porque creemos que todas las puertas que toquemos van a ser escuchadas, y en ese sentido es más que aprovechable nuestra gestión como concejales, la gestión del intendente, que ya lo supo hacer con un gobierno adverso, mucho más aprovechable va a ser en términos de alianza poder materializar todo lo que soñamos para Bolívar ahora. María Laura Rodríguez, muchas gracias por este rato con Bolívar Elige. Bueno, nos encontraremos en una próxima entrevista. Será un placer. Gracias a ustedes. Pasaba entonces María Laura Rodríguez, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante. Hablaba con Bolívar Elige lo que pasó el miércoles en la última sesión y las expectativas de cara a las próximas elecciones y el futuro próximo. Ya venimos nosotros.